Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Hoy Colombia registró un nuevo récord en el número de casos diarios de coronavirus. Nada que logramos bajar de manera consistente en todo el país los contagios. Y esto ha llevado a que en días recientes varias personas, sobre todo críticos del gobierno, estén diciendo que estamos fracasando como país en la lucha contra la pandemia. Y estas personas tienen unos datos que son buenos, son convincentes. Colombia, por ejemplo, entró en el top 10 de países con más infecciones a nivel mundial. Estamos ahí con Estados Unidos, con Brasil, con India. En términos de muertes por millón de personas al día, Colombia está ahora mismo en el primer lugar. Y esto abre un debate interesante, un debate amplio sobre si el gobierno, sobre si los alcaldes de cada municipio están teniendo éxito o están fracasando en su estrategia epidemiológica. Sin embargo, esa discusión, ese debate deja por fuera otro aspecto importante de la evaluación de la lucha contra el coronavirus. Y esa evaluación pasa porque a pesar de los niveles tan altos de infección, en Colombia todavía, esperamos que no, ha colapsado la capacidad para atender a las personas enfermas. No ha colapsado el sistema de salud a pesar de esos altísimos niveles de contagio. Incluso en lugares apartados del país han sido escasas, han sido puntuales y anecdóticas las historias de colombianos que se murieron porque no había recursos médicos disponibles para atenderlos. Ya hasta nos aburrimos, sobre todo aquí en Bogotá, de esa mirada obsesiva al porcentaje diario de la capacidad de las unidades de cuidados intensivos. Y en ese sentido, no solamente funcionó la gestión de todo el mundo para aumentar la capacidad hospitalaria, sino sobre todo creo que eso es una muestra de que para empezar el sistema tenía unas bases no tan endebles. Hay muchos problemas, sí, pero en Colombia también hay unos hospitales sólidos, hay unos médicos y profesionales de la salud muy buenos. El problema acá es que además de que ese sistema tiene que mejorar mucho, incluso lo que hay hoy no es sostenible. La pandemia está teniendo un efecto gravísimo sobre la salud financiera, sobre el bolsillo de un sistema que ya antes venía con unos déficits altísimos y que hoy en medio de la emergencia se han disparado. Y eso se ha traducido en peores condiciones para médicos durante la pandemia, peores condiciones para enfermeras durante la pandemia en todo el país. Esto muestra que en Colombia, con el ánimo de conservar, con el ánimo de mejorar lo construido en salud, tenemos que seguir discutiendo el funcionamiento de un modelo de salud que mezcla el derecho a la salud y el mercado con ánimo de lucro para garantizarla. Un sistema en el que los profesionales de la salud muchas veces tienen unas condiciones laborales que son muy azarosas. Si la pandemia nos mostró que lo que tenemos en términos de salud es valioso, hoy más que nunca hay que discutir con urgencia las opciones para conservar y mejorarlo. Aquí arranca Zona Franca. Estamos en directo esta noche desde Bogotá, son las 9:05 de la noche y la idea de hacer este programa de hoy acerca de la sostenibilidad, sobre todo de los hospitales, de las IPS, como son llamadas en la estructura del sistema, surgió a raíz de una denuncia que hicimos la semana pasada. La semana pasada trajimos la denuncia de varios anestesiólogos del Hospital San José, un hospital muy tradicional de aquí de Bogotá, que se quejaban por reducciones injustificadas de sus salario, decían ellos, del 35% hasta finales del año, mientras tenían que seguir enfrentando la amenaza del coronavirus. Esa denuncia salió sin la versión de los directivos del Hospital San José, que en ese momento no se sintieron listos para responder, pero esta semana nos invitaron al hospital a conocerlo, a conocer la situación de lo que es una institución de más de 100 años aquí en la capital, y esta es la versión de las directivas del Hospital San José. En el centro de Bogotá, al lado de la Plaza España, funciona hace casi un siglo el Hospital San José, uno de los más antiguos de la capital. El San José se construyó justo después de que la gripa española golpeara Bogotá. Por eso este hospital de más de 700 camas fue diseñado con esos techos altos para contrarrestar las enfermedades respiratorias.
Hoy tiene andando 34 unidades de cuidados intensivos con pacientes COVID-19. El cuidado intensivo en el San José está a full capacidad. Estamos al 100%, las unidades de cuidado intensivo están siendo manejadas por el grupo de cuidado intensivo de la institución. El doctor Carlos Pérez es el director del hospital. Nos invitó al San José después de que publicáramos en Zona Franca una serie de denuncias de algunos de sus médicos. Las directivas de ese hospital no quisieron comentar para esta denuncia que estamos presentando esta noche. Dijeron que de pronto lo harían después. Según varios documentos que obtuvimos, la reducción del 35% de los salarios va desde agosto hasta finales del 2020. El doctor Pérez nos abrió las puertas del San José para mostrar, según él, que esas denuncias son injustas y falsas. Por eso es bastante complejo que personas que no conocen la institución a fondo hablen estas imprecisiones. Dice que las reducciones de sueldo del 35% se van a mantener porque fueron una propuesta voluntaria de los mismos anestesiólogos, que responde a una reducción en la carga de trabajo real. No fue que se les bajara el sueldo a los anestesiólogos y fue una propuesta hecha por el grupo de anestesia, no fue una propuesta nunca unilateral por parte del hospital. Además, argumenta que sus anestesiólogos no son personal de primera línea. El personal de primera línea aquí, en esta institución, nunca han sido los anestesiólogos. El doctor Pinto es el jefe de anestesiología. Explica que sus médicos sí han tenido que hacer algunos procedimientos de apoyo a pacientes COVID positivo, como afirmaron los denunciantes, pero que son contados. En 5 meses hemos intubado 5 pacientes aproximadamente, porque el resto de pacientes han sido abordados por el grupo de primera línea, llámese urgenciólogo, internista o el intensivista. De los 30 y pico médicos que hicieron este acuerdo voluntario para reducirse los salarios, ¿qué hubiera pasado si uno de ellos no quería firmarlo? No hubiera pasado absolutamente nada. ¿Le seguían pagando el sueldo y los mantenían o qué cree usted que habría pasado realmente? Es que le quiero contar, de hecho dentro del grupo de anestesiólogos que tengo, a mi cargo hay 3 doctores que no firmaron, el otro sí. Ajá. Los 3 doctores que no firmaron, el otro sí, están disfrutando de su 100% del salario, pero obviamente cumplen el 100% de su tiempo pactado con la institución. Por otro lado, también rechazan las denuncias sobre la falta de equipos de protección apropiados. Aquí vemos los gorros, polainas, las blusas que hay que ponerse encima para que el personal que llegue haga el cambio. Los denunciantes se sostienen y el Ministerio de Trabajo ya hizo este requerimiento oficial para conocer más del caso. Pero más allá de este conflicto puntual, lo que pasa en el Hospital San José encaja con un nuevo patrón que se repite en otros hospitales grandes del país, como lo ha denunciado el Colegio Médico de Bogotá en los hospitales Mederi y Cardioinfantil. Hasta los hospitales más robustos de Colombia están bajo un enorme estrés. Según el doctor Pérez, antes de la pandemia el hospital hacía 70 cirugías diarias. A abril, que pasamos a hacer 8, máximo 12 al día, es decir, una reducción de muchísimo más del 50%, y en este momento estamos haciendo en promedio 20 cirugías. Es decir, si usted lo ve, la reducción de los ingresos de la unidad quirúrgica ha sido de más del 50%. O sea, normalmente esto y este corredor estaba lleno. Estaba lleno. Y en este momento estamos enfocados en el manejo de pacientes COVID, porque ese ha sido el compromiso de la institución con la ciudad de Bogotá y con el país. Esta crisis ha agudizado un conflicto entre médicos y enfermeras que han visto reducciones en sus ingresos y desmejoras laborales, como los denunciantes, y hospitales que enfrentan una aguda crisis financiera causada por la caída de procedimientos distintos al COVID. Es una crisis donde la cirugía programada ha estado detenida por orden de la alcaldía. Nosotros
estamos operando simplemente pacientes de urgencias y pacientes de cáncer. Una crisis paradójica, pues en medio de la mayor emergencia de salud pública en un siglo, el problema ahora son las camas vacías. Es una problemática que no es del Hospital de San José, es una problemática nacional. Nosotros estamos esperando la reactivación porque nuestros costos fijos son muy altos y yo no puedo decir, como tengo poquitos pacientes, entonces no abro radiología o no abro el laboratorio o no abro otros apoyos o cierro patología. No, a nosotros nos toca tener el hospital funcionando a full, teniendo poquitos o teniendo muchos pacientes. Lo que dicen algunas personas que no entienden estos acuerdos de disminución voluntaria de salarios es que el gobierno nacional está inyectando plata de deudas viejas, de plata de emergencia a los hospitales en medio de esta pandemia, entonces que no debería existir esa fugia. Pues yo le invitaría a los que nos dicen eso, que nos digan dónde está ese dinero, porque nosotros como hospitales privados no recibimos dineros algunos, siempre estamos en la búsqueda de trabajar de la mano con las EPS con las que somos aliadas para que inclusive muchas de ellas nos ayuden a sobrevivir en este tema de la pandemia, pero usted se está dando cuenta que es imposible así tengamos ayudas financieras con una reducción de más del 50% de los ingresos de la institución. Por más de tener ayudas, pues nosotros no alcanzamos para pagar todo lo que son los gastos fijos de una institución como esta. Detrás de los roces entre médicos y directivos de hospitales, la pandemia ha expuesto uno de los temas fundamentales del sistema de salud colombiano, que para que los hospitales tengan sostenibilidad dependen de que haya gente enferma demandando sus servicios. Lo único que nosotros esperamos es tener pacientes y poder trabajar, básicamente eso. Ahí en el Hospital San José sigue la controversia y más allá de los ánimos indignados de sus directivas, yo los entiendo, que quieren proteger la reputación de un hospital al que le trabajan mucho, donde viven, donde desarrollan la mayoría de su vida profesional. Lo cierto es que hay un grupo de médicos que allá no está contento y hay sindicalistas que están actuando dentro de su derecho a proteger a los trabajadores al hacer estas denuncias. Pero la apertura del Hospital San José, la manera en la que nos abrieron sus puertas de su director, el doctor Pérez, me hace pensar que no tienen nada que ocultar, que aquí hay una disputa sobre derechos laborales, pero de lo que yo percibo no hay mala fe de ninguno de los dos lados, ni de los médicos que están insatisfechos, ni de los directivos que sienten que ya están haciendo un esfuerzo muy grande por sostener una situación que es insostenible. Lo que hay es una lucha de poder por recursos escasos y eso es lo que me parece más interesante de este caso realmente. Una lucha de poder que se está acentuando en esta pandemia y que amenaza a instituciones muy importantes para la ciudad de Bogotá como el Hospital San José, que no es solamente un hospital, sino también una de las universidades de especialidades médicas más importantes del país, la FUCS, la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, que es parte del complejo médico del Hospital San José, un hospital universitario donde se gradúan, según me dijeron ellos, el 25% de los especialistas médicos de Colombia. A pesar de su importancia, de que es un hospital reputado, el San José tiene una cartera, un faltante de 170.000 millones de pesos. 170.000 millones de pesos. Esta es la plata por procedimientos y servicios que ya prestaron, que ya hicieron, y las EPS, la mayoría de esa plata, no se las han pagado. Una de las carteras que está creciendo ahora mismo durante la pandemia de una forma mucho más acelerada. Una cartera que aprieta a todo el mundo y a todos los tornillos del San José y de otros hospitales del país. No hospitales lejanos, regionales, pequeños, no, incluso los hospitales grandes de ciudades como Bogotá. Los tornillos que aprieta son los de las fuerzas laborales, pagos y remuneraciones para todo el personal de salud, los tornillos del desarrollo tecnológico, de la investigación, de la calidad de la enseñanza, todo por lo cual el Hospital San José se ha ganado un lugar en la historia de la medicina en Colombia y sobre todo de Bogotá. Para entender ese problema de fondo, me acompaña esta noche Tatiana Andia. Tatiana es directora de Salud Visible en la Universidad de los Andes, donde da clases, socióloga, economista e historiadora. ¿Qué hubo, Tatiana? ¿Qué más? ¿Qué más?
Gracias, Daniel, por la invitación. No, Otra vez. muchas gracias a usted por hablarnos de este tema. Yo le agradecí en un programa pasado que ya hicimos sobre esto porque usted se tomó como una hora larga de su tiempo para explicarme el sistema de salud y hoy le vuelvo a pedir un poco que volvamos sobre eso ahorita con la audiencia. De una. Con gusto. Entonces es increíble y es difícil de entender que en medio de una crisis enorme de salud pública los hospitales se estén quebrando. Y para eso voy a poner aquí un pequeño esquema de lo que saqué de la conversación con usted, que divide esos tres niveles, el nivel del el gobierno, el nivel de las EPS y el nivel de las IPS, para entender un poquito por qué es que esta situación se está dando. Entonces, aquí tengo en pantalla, Tatiana, el gobierno funciona a través de la ADRES y el gobierno provee, digamos que le da a los afiliados del salud y a todos los ciudadanos de Colombia un derecho a la salud. La salud es un derecho en Colombia y ha logrado que estén afiliados a alguna EPS el 95% de los colombianos, ¿cierto? El gobierno le paga por cada uno de esos afiliados a la EPS 900.000 pesos ¿al año? Sí, al año, por cada afiliado. Por cada afiliado. Sí, que es lo que se conoce como la unidad de pago por capitación. Exactamente. Entonces las EPS son las aseguradoras que básicamente cogen como bultos de gente, digamos, y es gente de todo tipo, gente joven, gente vieja, gente enferma, gente sana. Y a partir de esa plata que le paga por cada uno, nivelan el riesgo y se ganan una plata. Correcto. Nivelan y gestionan el riesgo. O sea, la labor de las EPS, que es algo que normalmente no se comprende bien, es gestionar el riesgo. Es decir, tienen un pool de afiliados, unos más sanos, unos más enfermos, y con ese pool de afiliados lo que hacen es gestionar el riesgo para tratar de que las personas en teoría se enfermen menos y por lo tanto probablemente sus ingresos sean mayores. En la medida en la que las personas se enfermen menos, como en cualquier negocio de aseguramiento, piensen en el negocio de aseguramiento de un carro, en la medida en la que haya menos siniestros, en este caso el siniestro es la enfermedad, pues el asegurador tiene un mayor ingreso. Pero entonces cuando hay un siniestro, la persona normalmente no va a la EPS, sino que va a un hospital, va a lo que se llama una IPS. Hay unas IPS que son de las EPS, pero digamos que dejémoslos ahí separaditos un momento, y son esas IPS las que realmente se gastan la plata, es decir, le pagan a los médicos, le ponen los vendajes, el yeso, la operación, todo lo que se necesita para curarlo, y eso se lo tienen que cobrar a la EPS. Correcto, exactamente. Y hay diferentes formas de cobro. Entonces, digamos, yo soy un paciente que tuvo un siniestro, me enfermé de algo, voy al hospital, el hospital establece una comunicación con la EPS para que autorice los servicios que me tienen que prestar, y esos servicios se pueden pagar de muchas formas. Se pueden pagar por evento, que es una de las formas, digamos, menos eficientes. Piensen, cada vez que un paciente va, hay una factura por una nueva, prestación de servicios, y la EPS paga 1 a 1 por caso. Pero hay otras formas de contratación que son las más comunes entre las EPS y las IPS, que es, por ejemplo, por pools de pacientes, o sea, de nuevo, bultos o paquetes, ¿no? Por ejemplo, prestaciones que son súper comunes, tipo exámenes diagnósticos, etcétera, no se contratan por evento, es decir, por cada vez que un paciente va a obtener el servicio, sino por paquetes de número de exámenes de cuadro hemático que hace un centro diagnóstico. Claro. Entonces, las EPS no pagan siempre, digamos, por eventos, sino a veces tienen otras formas de contratación. Y entonces llega el año 2020 y surge un virus que se esparce por todo el mundo y que hace que la gente se encierre en su casa y se muera del susto de ir al médico, se muera del susto de utilizar los servicios de las IPS, digamos, y al mismo tiempo el gobierno le sigue pasando la misma plata a las EPS. Entonces tenemos unas IPS que se están ahogando porque no pueden facturar, porque no hacen procedimientos, y unas EPS que aquí no tienen un gran incentivo por mandar a la gente al médico. De acuerdo, y eso es lo que ha estado pasando. Muchas de las consultas que son cosas que se pueden posponer, muchos de los pacientes crónicos que se pueden manejar en casa y demás, no están haciendo el uso de los servicios, muchas de las cirugías están siendo pospuestas, y eso implica que realmente los recursos del sistema de salud están atrapados un poco en las EPS,
y no están fluyendo a través de la facturación de las IPS o de los hospitales y clínicas hacia esos centros de salud. Y entonces vamos a seguir hablando, me dieron una pausa, Tatiana, pero cuando volvamos le voy a preguntar sobre lo que desnuda un poco la pandemia y son al menos dos incentivos un poco perversos que hay en todo ese sistema. El incentivo que tienen las IPS para que la gente se enferme y para que tengan que utilizar los servicios para poder ser financieramente sostenibles, y los incentivos que tienen las EPS para que la gente no vaya al médico y no utilice servicios de salud y de alguna manera son incentivos que crea el sistema, pero que van en detrimento de la salud de todos los colombianos. Le voy a preguntar de eso en un par de minutos cuando volvamos de comerciales. Ya volvemos. Bueno. Seguimos en Zona Franca. Esta noche hablamos de la sostenibilidad del trabajo de los médicos, de las enfermeras que funcionan no en las EPS, sino sobre todo en los hospitales privados y públicos alrededor del país. Estamos hablando con Tatiana Andia y habíamos dejado en punta este tema de los incentivos no tan benévolos, digamos. No sé si son perversos o no, pero es un incentivo de los hospitales para que haya más enfermos y para que haya procedimientos. Por ahí dicen que a uno en Colombia le operan hasta una gripa. Y por el otro lado, los incentivos de las EPS a que la gente no utilice demasiado sus servicios. Pues esos en realidad son dos incentivos perversos que están súper bien caracterizados en la literatura de cualquier seguro. Se conocen como el riesgo moral o la selección adversa. El riesgo moral es el incentivo perverso que usted estaba describiendo para los hospitales y es el incentivo que tienen los hospitales precisamente porque sus ingresos se derivan de las atenciones, no solo de que más personas se enfermen o más personas vayan al hospital, sino que una vez la persona llega al hospital, hacerle cuánto examen, cuánto procedimiento se requiera para facturar más, ¿cierto? Eso se conoce como el riesgo moral. Y esa es la razón por la que en el sistema de salud colombiano además es muy común una serie de costos de transacción altísimos que pagamos en este sistema de salud por auditorías, revisión de cuentas, revisión de facturación que hacen las EPS sobre los hospitales y clínicas. Entonces los hospitales le hacen procedimientos a los pacientes múltiples y las EPS lo que tienen es un ejército de personas que hacen verificación de cada factura para ver que cada procedimiento realmente fuera necesario. Y el otro, que es el otro incentivo perverso del que usted está hablando, que se conoce normalmente como... Espérese, déjeme hacerle una pregunta aquí sobre este primero, este incentivo perverso. Y ahí hay una cosa que usted me habló algún día y es la presión tecnológica. Entonces llegan compañías a los hospitales que quieren vender aparatos, aparatos que tal vez diagnostican cosas o que ayudan a hacer operaciones, y ahí también hay una fuerza adicional que funciona desde el sector privado también sobre estos hospitales. Total. Y para un hospital siempre es más rentable trabajar con tecnologías en salud muy costosas, bien sea, como usted dice, equipos o equipos diagnósticos y demás, o medicamentos. Entonces, de repente, ciertas patologías, las que son de alto costo, que trabajan con medicamentos de alto costo, le dejan un mayor margen al hospital, porque además pueden hacer buenas negociaciones de compra y de repente facturar con un margen para ellos. Entonces, digamos, existe ese incentivo adicional a trabajar en enfermedades costosas, que es muy nocivo en términos de salud pública, porque significa que nos preocupa más las enfermedades complejas, cuando las personas ya tienen cáncer, ya tienen enfermedades difíciles, que hacer todas las actividades de promoción, prevención y o medicina familiar, que es justamente prevenir que las personas lleguen a esos estados más complejos de las enfermedades. Entonces, el incentivo es bastante perverso en ese sentido. Claro, y entonces después está el otro incentivo, que es el de las aseguradoras, a que sus asegurados no utilicen demasiado sus servicios. Y le voy a poner aquí una gráfica que saco de las cifras de la OCDE, de la que Colombia ahora hace parte, y entonces tenemos estas muy útiles comparaciones. La de consultas per cápita, Juanse, ahí me desordené, pero es básicamente una medición comparando países por cuántas veces va al médico al año una persona promedio. Y Colombia aparece en el último lugar con una
1.9 visitas al médico al año. Ahí tiene México 2.8, Chile 3.8, pero países como España están en 7.3. Creo que Corea estaba sobre las 16, que me parece increíble que los coreanos vayan 16 veces al año al médico, mientras nosotros apenas menos de 2. Y aquí eso tiene que ver con los incentivos de las EPS para que la gente no utilice demasiado sus servicios. Sí, pues tiene que ver con eso, pero quiero hacer una claridad que me parece muy importante, y es que el sistema de salud colombiano, a diferencia, por ejemplo, de unos que pueden ser más perversos como el de los Estados Unidos, tiene unas formas de selección adversa que son un poco menos graves. O sea, le explico. O sea, un asegurador por, digamos, definición, tiene el incentivo de querer que las personas no tengan siniestros o no realmente acudan a los servicios. En países como Estados Unidos, que es un sistema absolutamente privado, de seguros privados, eso ocurre a través de seleccionar los afiliados, y seleccionar básicamente significa preferir afiliados jóvenes, ¿cierto?, que no se van a enfermar, y sin preexistencias, que no tengan ninguna enfermedad previa. Si usted tiene una preexistencia o comienza a tener una edad que ya se presume que va a tener más siniestros, entonces la prima del seguro sube mucho. Eso hace que mucha gente esté excluida del sistema de salud porque no puede pagar las primas altísimas que le cobran los seguros. Claro. Entonces, el sistema colombiano es una mezcla bizarra y muy creativa entre privado y público, y por lo tanto lo que tiene es una especie de seguro público en donde todo el mundo tiene derecho a la mismo plan de beneficios con la misma prima, y ninguna EPS puede excluir a nadie, independientemente si usted ya tuvo 5 infartos y se quiere cambiar de EPS, nadie lo puede excluir por eso. Entonces, eso hace que el incentivo clásico de los seguros, que es a que haya menos siniestros, se traslade a estas prácticas muchas veces indebidas de tratar de que las personas no vayan o no accedan a los servicios, por ejemplo, a través de tramitología, ¿no? Que sea difícil conseguir la autorización, y de repente entonces usted termina pagando, por ejemplo, de bolsillo su medicamento para una enfermedad crónica, porque le toca hacer 7 filas, pasar 7 trámites, y usted termina no haciendo la vuelta, ¿cierto? Entonces, todas esas prácticas, digamos, de impedir que la gente acceda a los sistemas de salud, en parte también resultan de que nuestro sistema es en realidad en diseño muy ¿cierto? Muy progresivo, Sí. y hace que la gente no tenga que pagar tarifas diferenciales independientemente de su nivel de riesgo. Y yo estoy de acuerdo, es decir, yo estoy señalando unos incentivos que son perversos, pero hay una cantidad de incentivos muy buenos en este sistema, y es el cubrimiento, que todo el mundo esté asegurado. Obviamente, estos incentivos perversos son los que uno se tiende a enfocar porque, pues pucha, si el Hospital San José tiene una cartera pendiente de 170 mil millones de pesos, no estamos hablando de un hospital público malversado en una región de Colombia, estamos hablando de un hospital con una tradición enorme. Significa que el sistema, que tiene muchas cosas buenas, no se va a quedar parado solo como está, a no ser de que se le meta la mano. Y entonces ahí la pregunta es, ¿por dónde hay que meter esa mano en su opinión? Pues en mi opinión, el principal problema de este momento, de una pandemia, es que todo el sistema está pensado para esta lógica de la que hemos estado hablando todo este tiempo, y es que las personas tienen enfermedades que son más o menos predecibles, todos tenemos como una propensidad mayor o menor a enfermarnos de ciertas cosas, y etcétera, y los sistemas de aseguramiento están más o menos bien diseñados para hacer eso. Y así más o menos, con mucha desconfianza y unos costos de transacción altos y demás, pero el sistema estaba más o menos funcionando bien. Esta circunstancia es una circunstancia de salud pública totalmente novedosa, para la cual el sistema de aseguramiento realmente no está diseñado. Entonces, lo que tenemos ahorita es una contracción de todo para lo que el sistema está diseñado, es decir, no hay nada de las atenciones a pacientes crónicos, no hay nada de las cirugías, no hay nada de esas cosas por las cuales fluía el dinero alrededor del sistema, ¿cierto? Y lo que tenemos es una atención de una emergencia de salud pública, y el sistema no estaba diseñado para eso. Entonces, mucho del flujo de recursos, como usted describía al principio, llegó a las EPS en la forma clásica, a través de una prima individual para eventuales siniestros, y lo que tenemos ahorita es una emergencia de salud pública en donde, independientemente de la prima, tenemos que atender a toda la población con COVID en cualquier UCI del país o en cualquier hospital del país, independientemente de a qué EPS esté afiliada,
¿Sí me entiendes? O sea, como que el sistema no está diseñado para eso. Pero entonces usted cree que hay que hacer una ley COVID, o sea, ya se hizo la ley de punto final para las deudas históricas, entonces habría que hacer o pensar en algo así para tapar, para poner un parche al menos. De hecho, eso es más o menos en la dirección en la que ha ido el gobierno. Ya creó una cosa que llamó la canasta COVID, que es como una especie de un plan de beneficios como el POS que conocemos, pero solo para COVID, para que comiencen a fluir los recursos. También generó como una especie de giro directo a los hospitales para que la plata no tenga que pasar por las EPS y se pueda girar directamente en los hospitales. Todo eso aún insuficiente, pero como en la dirección de corregir algo que el sistema de aseguramiento realmente no podía responder porque no estaba diseñado para eso. Y yo sí creo que esto es la señal de que habíamos abandonado una de las funciones principales en salud del gobierno y de los estados, que es la salud pública, y eso no se puede dejar al aseguramiento. Eso es una función fundamental que tiene que tener recursos importantes y que habíamos absolutamente desfinanciado durante los últimos años. Tatiana, como siempre es un gusto hablar con usted, transmite una claridad en un tema que es muy difícil de entender y nosotros que nos habíamos sentido culpables por no haber hecho énfasis en el tema de salud en los casi 4 años que lleva este programa, creo que estamos alcanzando. Se están actualizando. Nos estamos actualizando, sí. Tatiana Andia es profesora de la Universidad de los Andes. Muchas gracias, Tatiana, por hablar con nosotros. Gracias, Daniel, un placer. Seguimos con más invitados, volvemos en minutos. Seguimos en Zona Franca esta noche hablando de la salud del sistema de salud y no es buena a pesar de que estamos en un momento en donde hay una demanda alta por los servicios de salud, también obviamente por las personas contagiadas de coronavirus. Hay en cambio una demanda muy baja por todo el resto de las enfermedades. Esto ha generado tensiones financieras en los hospitales, sobre todo en las instituciones prestadoras de salud, de las IPS, y tensiones con sus empleados, con los médicos y las enfermeras que trabajan ahí, para hablar de esta manera en la que la pandemia está desnudando vulnerabilidades de nuestro sistema. Me acompaña esta noche para seguir esta conversación la enfermera Cecilia Vargas, es enfermera de la Universidad Nacional, es la presidenta de la Organización Colegial de Enfermería y la enfermera Cecilia tiene una larga trayectoria en el sindicalismo de la profesión médica. Buenas noches, ¿cómo estás, Cecilia? Buenas noches, ¿cómo estás? Y también nos acompaña en esta conversación el doctor Andrés Aguirre, es el director del Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín y es el presidente de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, que agrupa algunas de las instituciones privadas más importantes del país. Doctor Aguirre, buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, Daniel, buenas noches, Cecilia, y a todos los que nos están viendo y escuchando. Bueno, y entonces creo que voy a empezar por lo que poniéndonos de acuerdo todos, al menos ustedes dos, y es que estamos en una situación muy difícil en medio de esta pandemia, una situación, Cecilia, que está afectando de una manera desigual a trabajadores del sector de la salud. Sí, esta pandemia que ha demostrado que hay una gran tensión en las relaciones, no solamente de los profesionales de la salud con las IPS o con las instituciones clínicas, sino que hay un gran problema de los trabajadores del sector salud donde están los profesionales de la salud. El sector salud tiene múltiples trabajadores, entre ellos están los profesionales. Esta pandemia que nos ha demostrado que el modelo de salud actual, regido por la Ley 100, donde el servicio de salud se convierte en una oferta y demanda de un servicio, donde prevalece el negocio y donde hay la intermediación. La panelista anterior hablaba claramente de lo que son las IPS, las EPS y el servicio final, donde el gobierno pasa de ser el que maneje el recurso, se lo pasa a un intermediador que es la EPS y ellos son los que manejan la plata y se la entregan a las instituciones. En este momento, ¿qué demostró la pandemia? Que ese modelo no sirve y no nos encontró con un servicio desestructurado, una red hospitalaria absolutamente desbaratada, sobre todo la red pública, con contadas secciones,
donde encontró un poco de desarrollo tecnológico, donde está más desarrollada la parte de la asistencia y de la curación, de la parte curativa, de la parte medicalizada, a la parte de la promoción y de la prevención. Es decir, y como un sector de trabajadores absolutamente tercerizados, desvinculados y no contratados directamente. Es decir, estamos en un problema grave. Y eso implica un grave... Hay graves problemas. Déjeme, me metemos aquí al doctor Aguirre para tener esta conversación. Y yo creo que, en efecto, esta pandemia ha desnudado problemas, ha desnudado vulnerabilidades, no solamente para los trabajadores, sino también para las clínicas privadas y para el modelo en que esas instituciones, que son muy importantes, doctor Aguirre, en términos de investigación, de prestación de servicios de excelencia, de docencia, en el país también están pasándola muy mal ahora mismo. Pues Daniel, Tatiana lo expresó ahora, y es que este sistema, ni ningún sistema del mundo estaba preparado para una pandemia. Es como un avión está diseñado para trabajar en la atmósfera, pero si lo pasamos al espacio no va a funcionar, y nos apareció algo que no esperábamos, y entonces un diseño que ya de todas maneras tenía problemas está presentando todas las vulnerabilidades en este momento. Ya el sector hospitalario traía problemas financieros por la insolvencia de muchos aseguradores de años atrás, y nos coge en un momento donde se nos piden tres cosas que agravaron los problemas de sostenibilidad de los hospitales. La primera es: reduzca su operación porque hay que crear unas camas disponibles y además porque no se debe generar un riesgo a los pacientes. La segunda es que la operación es más costosa debido a que hay que adquirir los elementos de protección personal. Todo el mundo sabe también que los insumos y materiales, por una gran demanda en el mundo, incrementaron de precio. Además, Colombia tuvo este fenómeno de cambiario de un dólar mucho más costoso. Y se nos pide la tercera: escale las unidades de cuidados intensivos, téngalas disponibles con personal, pero eso también generó costos y no generó ingresos. Total que el sector entró a una situación débil que ya otros países lo habían previsto y lo habían solucionado. Tatiana habló de Estados Unidos y de que no tenía sistema. Pues paradójicamente el Congreso de Estados Unidos se da cuenta de que si no protegía los hospitales, muchos de sus compatriotas iban a fallecer. Inyecta 175 billones de dólares por un acto legislativo del Congreso americano que se llamó el CARE Act. Igual hizo la canciller Merkel en Alemania, que dijo: miren, los hospitales o los proveemos de liquidez o estos no van a tener cómo sostener los servicios, y generó una renta básica diaria, que puedo decir la cifra, eran 640 euros diarios para poder tener la gente y los recursos. Eso no sucedió en Colombia y nos está generando problemas para la atención de los pacientes. Claro, y yo lo que siento es que, y lo que sienten muchos de los profesionales de la salud, es que cuando las cosas se ponen más difíciles, los médicos y las enfermeras, las personas que trabajan en estos hospitales, sufren unas consecuencias que reflejan, enfermera, de alguna forma su vulnerabilidad laboral y que destapan esas dificultades que hay en términos de contratación, pocos contratos directos, muchos contratos de prestación de servicios en el sector. Sí, y yo sigo insistiendo que aquí no se trata del médico y de la enfermera, se trata del grupo de trabajadores de la salud, en los cuales están los médicos, las enfermeras, los terapistas respiratorios físicos, los auxiliares, el personal administrativo, etcétera. Aquí esto, ¿qué nos demostró esto? Que encontró un grupo de trabajadores, que son 797.000 trabajadores de salud, de los cuales 320.000 pertenecen al personal de salud, es decir, al personal de enfermería, auxiliares y enfermeras. Y los encontramos totalmente tercerizados, porque se perdió la relación laboral directa y se privilegió la contratación por terceros, porque supuestamente consideran que el personal es un gasto y no una inversión.
Entonces aquí nos encuentran en ese sentido todo el mundo tercerizado, y eso tiene que ver también con los elementos de protección. Nosotros tenemos un grupo que se llama Monitoreo Crítico, que hizo una encuesta científicamente lograda, que creo que es la primera encuesta en Latinoamérica, sobre condiciones laborales, condiciones críticas laborales de los trabajadores en COVID, donde se demostró que el 67% está tercerizado y que el 85% de los trabajadores se quejan que no les han llegado los elementos de protección, y eso hace, o si les llegan, no les llegan en la adecuada cantidad, de buena calidad, etcétera, porque eso es una gran inversión. ¿Y dónde quedó la plata? El doctor planteaba que en otros países inyectaron plata. Aquí también inyectaron una cantidad de plata, supuestamente 9 billones de pesos para el sector salud, de lo cual, según un estudio de la Universidad Javeriana, no ha llegado la totalidad de los recursos a los hospitales porque han quedado en la intermediación. Entonces, déjeme preguntarle ahí si está usted de acuerdo con eso, Andrés, en ese sentido, que el gobierno, además de haber sido tímido, no ha logrado poner la plata donde esa plata se necesita. Y déjeme agregarle aquí lo que dice Cecilia, y es que los platos rotos, además, los primeros en pagarlos fuimos los profesionales de la salud, y no las instituciones ni las EPS. Sí, en realidad yo voy a hacer también una primera salvedad, Daniel, y es que para el caso del Hospital Pablo Tobón Uribe, hace mucho rato nunca tuvimos cooperativas de trabajo ni contratos de terceros. Los 2.600 personas que trabajamos allá tenemos una vinculación laboral, el 98 está a término indefinido, y por lo tanto no han sentido los efectos. ¿Y esa es la regla en el sector, doctor, o es más no una es la excepción? Y desafortunadamente no es la regla, porque el mismo gobierno se encargó, y las normas de funcionamiento, de crear unas figuras que se llamaron cooperativas de trabajo social o órdenes de prestación de servicio, ahora contratos a través de sindicatos, muy desafortunados. Yo en eso estoy de acuerdo con Cecilia, muy desafortunados. Y al gobierno le faltó realmente también la eficacia de poner los recursos en los hospitales, eso hay que decirlo. Estableció la ley del acuerdo de punto final, que no ha girado un solo peso al sector. Hizo una tímida compra de cartera de las EPS, que fue inicialmente se perdieron 700.000 millones de pesos. Finalmente solo se pudieron adjudicar 400.000 millones de pesos, pero para deudas que superan los 15 billones de pesos. Y realmente los recursos no están fluyendo a los hospitales. Le ha pedido, y yo también aquí hago un llamado de responsabilidad social a los aseguradores, y lo he dicho públicamente y lo repetiré, aquí lo que está en juego también es la legitimidad del sistema de salud, porque donde los hospitales colapsen, nadie va a volver a defender este sistema y a hacerle las eventuales mejoras. Y desafortunadamente se crearon una serie de prácticas que ya venían desde antes, auditorías de cuentas, glosas, trámites, de los que habló también Tatiana Andía, un exceso de trámites que han hecho que los recursos no fluyan. Claro. Algunas excepciones sí ha habido favorables, hay que decirlo, como todo, pero no es la regla, desafortunadamente no es la regla, y los recursos no están fluyendo a los hospitales. Doctor Aguirre, enfermera Vargas, acompáñenme, voy a hacer una breve pausa de comercial y si seguimos esta conversación en un par de minutos, nosotros ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, seguimos hablando de la difícil situación financiera del sistema de salud. ¿Cuáles son las partes de la deuda? Siempre se habla de una deuda enorme. Estas son las partes de la deuda. ¿Quién le debe a quién? Entonces, más o menos 40 billones de pesos es la deuda, el déficit del sistema de salud. Hay una pequeña parte de 1.5 billones de pesos que son servicios no POS que asumen entidades territoriales, gobernaciones, alcaldías. Hay una intermedia que son 5.5 billones, el 15% son servicios no incluidos en lo que se llamaba el plan obligatorio de salud. Esa es plata que debe el gobierno a los hospitales en general, entiendo yo. Y la grande, que son 34 billones de pesos, es la cartera que le adeudan las EPS a las IPS, las aseguradoras a los hospitales. Y con eso quiero terminar el programa. Este es el pedazo más grande de la deuda. Es un tema del que hemos hablado. Hemos estado hablando con el doctor Andrés Aguirre, la enfermera Cecilia Vargas,
Vargas, y les quería preguntar acerca de esta amenaza existencial y de cómo subsanarla, porque parece que las medidas del gobierno no han sido muy efectivas, doctor Aguirre. Sí, en este momento lo que se necesita es que el gobierno inyecte rápidamente los recursos y avance en el acuerdo de punto final que usted lo acaba de decir. Son 5.2 billones. Se espera que este año se puedan ejecutar cerca de 2 billones de pesos. La otra cosa es que las EPS tienen que facilitar el flujo de los recursos. Están recibiendo una unidad de pago por capitación mensualmente. El gobierno ha sacado unas normas donde les solicita que hagan una continuidad con los pagos anteriores. Esto no puede ser, vuelvo y digo, como un acto de cortesía. Esto tiene que ser un acto de responsabilidad, porque aquí hay vidas humanas en juego. Hay que sentarse también a conciliar las cuentas. Muchas EPS desafortunadamente aprovechan la iliquidez de los hospitales para pedir descuentos y hacer propuestas que yo tengo que calificar, y el sector de indecentes, pedir 30, 40% de descuento sobre las deudas, o de lo contrario no conciliar las cuentas, y sin una conciliación de cuentas pues ese dinero tampoco va a llegar a los hospitales. Este es un sistema que necesita una conciencia social y una conciencia ética muy grande. No puede ser de otra manera. Pero solo para entender, doctor, si fuera un paciente del sistema, ¿usted no siente que este sea un paciente con un cáncer terminal que hay que básicamente abrirlo y hacerle de todo por allá adentro para ver si uno lo puede salvar, sino que son parches por aquí, parches por allá importantes, pero no una gran reforma? Hay que hacer ajustes en el flujo de los recursos, en el modelo asistencial. Hay que conservar cosas buenas, pero habrá que hacer otras cosas que no incorpora el actual sistema. La política de tierra arrasada no creo que sea buena. El sistema tiene unas cosas positivas que tendrá que preservar, pero tendrá que cambiar otras. Por ejemplo, cómo atender mejor esta salud pública, y va a tener que volver a algo que el país lo tuvo, que se llamó en su momento el subsidio a la oferta. Es que hay que pagar una capacidad instalada. Lo dijimos en la Asociación Colombiana, es como el cargo de confiabilidad en el sector eléctrico. Para evitar los racionamientos hay termoeléctricas que viven apagadas, pero tenemos que pagar como si esa energía se estuviera generando. Ese, por ejemplo, es un gran aprendizaje de esta situación de la pandemia. Y entonces, Cecilia, y con usted termino, yo creo que, yo no diría que su propuesta es de tierra arrasada, pero sí es de una reforma profunda al sistema. Sí, nosotros pensamos, y yo digo nosotros desde el movimiento de los trabajadores de la salud en general, consideramos que no puede seguirse haciendo remiendos a un sistema que ha demostrado a través de 27 años que no sirve, que privilegió la medicalización y la atención a la enfermedad y a la alta especialidad, y dejó de lado la promoción y la prevención. En este momento todo es COVID, pero los pacientes de enfermedades crónicas como la obesidad, la hipertensión, la diabetes, etcétera, son pacientes que no se están atendiendo. Nosotros consideramos que, si bien es cierto, en este momento están cursando un proyecto 010 en el Congreso de la República presentado por Vargas Lleras, que fue su programa de presidencia cuando fue candidato y que fue agenciado también por el actual ministro, no corresponde a las necesidades. Hay que hacer una reforma estructural donde el gobierno tome la dirección, donde quite la intermediación y no vuelva esto un aseguramiento, el aseguramiento que tiene Estados Unidos, que es la propuesta que tienen, y que se garantice el acceso a la salud como un derecho fundamental, y que volvamos a la promoción y la prevención, y que atendamos en general con calidad el cuidado a los pacientes, no solamente de COVID, sino de todo, porque realmente este sistema no funciona. Enfermera, se me acaba el tiempo. Doctor Aguirre, muchas gracias por haber tenido esta charla acá. Es cada vez más importante traer a la salud a la punta de la agenda pública. Les agradezco mucho por esta conversación. Una buena noche. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Cuiden, por favor. Cuídense ustedes, muchas gracias por su trabajo. Obviamente a ustedes en su casa, cuídense mucho. Nos vemos nosotros mañana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.